¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde llegarías por amor? ¿Qué pasaría si el objeto de tu deseo fuera alguien prohibido? Prepárate para sumergirte en una historia de pasión desenfrenada, decisiones difíciles y consecuencias inesperadas. Te invito a acompañarme en este viaje turbulento de amor y traición, donde descubrirás que el corazón no siempre obedece a la razón. Mi nombre es Lucía y esta es la historia de cómo mi vida dio un giro completo el día que cumplí 18 años. Fue entonces cuando me enamoré perdidamente de la persona equivocada, mi primo Alejandro. Todo comenzó en la fiesta de mi cumpleaños. Mis padres habían organizado una gran celebración, invitando a toda la familia. Entre los invitados estaba Alejandro, a quien no veía desde que éramos niños. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí una descarga eléctrica recorrer todo mi cuerpo. Ya no era el niño flacucho que recordaba, se había convertido en un hombre increíblemente atractivo. «¡Feliz cumpleaños, prima!», exclamó Alejandro, abrazándome con fuerza. Su colonia inundó mis sentidos y me encontré deseando que ese abrazo durara para siempre. Su cuerpo atlético, presionado contra el mío, despertó sensaciones que nunca antes había experimentado. A medida que avanzaba la noche, no podía apartar mis ojos de él. Cada vez que reía, cada gesto que hacía, me cautivaba más y más. Su forma de moverse, la manera en que sus ojos brillaban cuando hablaba de algo que le apasionaba, todo en él me atraía como un imán. En un momento, nuestras manos se rozaron accidentalmente mientras alcanzábamos la misma botella de vino. La electricidad entre nosotros era palpable, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Te importa si te acompaño?», preguntó Alejandro con una sonrisa traviesa, levantando su copa. Su voz grave y seductora hizo que mis rodillas temblaran. «Para nada», respondí, sintiendo como el rubor subía a mis mejillas y mi corazón se aceleraba. Nos escapamos al jardín, lejos del bullicio de la fiesta. Bajo la luz de la luna, Alejandro parecía aún más guapo, su perfil cincelado se destacaba contra el cielo estrellado, y no pude evitar imaginar cómo sería trazar esa línea con mis dedos. Hablamos durante horas, poniéndonos al día sobre nuestras vidas, riendo de viejas anécdotas familiares y descubriendo cuánto teníamos en común. Cada palabra que salía de sus labios me fascinaba más, y me encontré inclinándome hacia él. Ansiosa por captar cada sílaba, en un momento de silencio Alejandro se acercó más a mí. Podía sentir el calor de su cuerpo, su aliento rozando mi mejilla. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharlo. El aroma de su colonia, mezclado con su olor natural, me embriagaba. «Lucía», susurró, su voz ronca de deseo. «No debería decir esto, pero has crecido para convertirte en una mujer hermosa». Sus palabras me dejaron sin aliento, sentí como si todo el oxígeno hubiera sido succionado del jardín. Sabía que estaba mal, que éramos familia, pero en ese momento no me importaba nada más que la forma en que me miraba. Sus ojos recorrieron mi cuerpo de una manera que me hizo sentir deseada como nunca antes. «Alejandro», empecé a decir, mi voz apenas un susurro. Nuestros rostros estaban tan cerca que podía contar sus pestañas. El mundo a nuestro alrededor parecía haberse desvanecido, pero fuimos interrumpidos por el sonido de pasos acercándose. «Lucía. Alejandro. ¿Dónde están?». «Es hora de cortar el pastel», la voz de mi madre rompió el hechizo del momento. Nos separamos rápidamente, intercambiando una mirada cargada de deseo y culpa antes de volver a la fiesta. La tensión entre nosotros era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Esa noche, mientras soplaba las velas de mi pastel de cumpleaños, solo tenía un deseo en mente: volver a estar a solas con Alejandro. Mis ojos lo buscaron entre la multitud, y cuando nuestras miradas se encontraron, supe que él estaba pensando lo mismo. Los días siguientes fueron una tortura. No podía dejar de pensar en él, en la forma en que me había mirado, en cómo se habían sentido sus manos cuando rozaron las mías. Cada noche, mis sueños estaban llenos de escenarios donde nuestro momento en el jardín no era interrumpido. Sabía que estaba mal, que era un amor imposible, pero mi corazón no entendía de razones. Intentaba distraerme con mis estudios, con mis amigas, pero todo me recordaba a él. Incluso las canciones de amor en la radio parecían estar burlándose de mí, describiendo perfectamente lo que sentía. Una semana después de mi cumpleaños, cuando ya creía que iba a volverme loca, recibí un mensaje de texto de Alejandro. «¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo». Mi corazón dio un vuelco y sentí mariposas en el estómago. Con manos temblorosas, respondí,
acordando encontrarnos en un café del centro, lejos de los ojos curiosos de la familia. El día del encuentro, pasé horas frente al espejo, cambiando de atuendo una y otra vez. Quería verme hermosa para él, pero también intentaba convencerme de que esto era solo una conversación casual entre primos. Cuando llegué al café, Alejandro ya estaba allí, nervioso y guapo como siempre. Llevaba una camisa azul que resaltaba el color de sus ojos, y no pude evitar notar cómo se ajustaba perfectamente a su torso musculoso. Nos sentamos en una mesa apartada, el silencio entre nosotros cargado de tensión. Lucía, comenzó, su voz apenas un susurro, no he podido dejar de pensar en ti desde tu cumpleaños. Sé que está mal, que somos familia, pero... Yo tampoco he podido dejar de pensar en ti, confesé, sorprendiéndome a mí misma con mi audacia. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Nuestras manos se encontraron sobre la mesa y, en ese momento, supe que no había vuelta atrás. La electricidad que sentí al tocarlo confirmó todos mis sentimientos, era como si nuestras manos estuvieran hechas para estar juntas. A partir de ese día comenzamos a vernos en secreto, robando momentos juntos siempre que podíamos. Cada encuentro era una mezcla de emoción, pasión y culpa. Nos las arreglábamos para crear excusas elaboradas para vernos, proyectos universitarios inexistentes, salidas con amigos que nunca ocurrían, actividades extracurriculares inventadas. Nuestros encuentros eran breves, pero intensos. A veces nos veíamos en parques alejados de la ciudad, otras, en cafeterías donde nadie nos conocía. Cada momento juntos era un tesoro. Cada mirada compartida era una promesa silenciosa. Una tarde, nos encontramos en un pequeño apartamento que Alejandro había alquilado para estudiar. El ambiente estaba cargado de nerviosismo y anticipación. Con manos temblorosas y corazones acelerados, nos aventuramos en un territorio desconocido para mí. Alejandro, con infinita ternura y paciencia, me guió en un viaje de descubrimiento mutuo. Esa tarde, entre sus susurros y caricias, crucé un umbral del que no había retorno. Fue un momento de conexión tan profunda que sentí como si nuestras almas se hubieran fundido en una sola. Cuando todo terminó, yaciendo en sus brazos, supe que una parte de mí siempre le pertenecería, sin importar lo que el futuro nos deparara. Un día, durante una reunión familiar, la tensión entre nosotros alcanzó un punto de ebullición. Las miradas y los roces accidentales no eran suficientes. Nos las arreglamos para escabullirnos al viejo cobertizo del jardín. El espacio era pequeño y oscuro, nuestros cuerpos presionados uno contra el otro. Esto es una locura, susurré, mientras Alejandro trazaba un camino de besos por mi cuello. Su aliento cálido contra mi piel me hacía temblar de deseo. Lo sé, respondió, su voz ronca de deseo, pero no puedo evitarlo. Te deseo, Lucía. Sus manos recorrían mi espalda, acercándome más a él, si eso era posible. Justo cuando nuestros labios estaban a punto de encontrarse en lo que prometía ser un beso apasionado, la puerta del cobertizo se abrió de golpe. La luz del exterior nos cegó por un momento y, cuando mis ojos se ajustaron, vi allí, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa, a mi hermana menor. ¿Qué están haciendo? Tartamudeó, su mirada saltando entre nosotros. La inocencia en su voz contrastaba brutalmente con la escena que había presenciado. El pánico se apoderó de mí. La burbuja de pasión en la que habíamos estado viviendo explotó de repente, trayéndonos de vuelta a la cruda realidad. Sofía, no es lo que parece, comencé a decir, pero era obvio que no me creía. ¿Cómo podría? La posición en la que nos había encontrado no dejaba lugar a dudas. Le diré a mamá y papá. Gritó antes de salir corriendo. El sonido de sus pasos alejándose resonaba como un presagio de la tormenta que estaba por venir. Alejandro y yo nos miramos, el miedo reflejado en nuestros ojos. Sabíamos que nuestro secreto estaba a punto de ser descubierto y que las consecuencias serían devastadoras. En ese momento, toda la pasión y el deseo fueron reemplazados por un terror frío que se instaló en la boca de mi estómago. ¿Qué vamos a hacer? Susurré, mi voz quebrándose. Alejandro me abrazó fuertemente, como si pudiera protegerme de lo que estaba por venir. No lo sé, respondió, pero lo enfrentaremos juntos. Los días siguientes fueron un torbellino de confrontaciones familiares, lágrimas y recriminaciones. Mis padres estaban horrorizados, la familia entera conmocionada. Las palabras, vergüenza, pecado, inaceptable, se repetían una y otra vez. Alejandro y yo fuimos separados, prohibiéndonos vernos.
Me sentía desgarrada entre el amor que sentía por Alejandro y el dolor que había causado a mi familia. Las noches se volvieron interminables, plagadas de pesadillas y arrepentimientos. Durante el día me movía como un zombi, incapaz de concentrarme en mis estudios o en cualquier otra cosa. Intenté contactar a Alejandro varias veces, pero su número había sido cambiado y sus redes sociales eliminadas. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra, llevándose consigo una parte de mi corazón. Los meses pasaron lentamente. Poco a poco, la vida familiar comenzó a volver a una apariencia de normalidad, pero yo sabía que nada volvería a ser como antes. Las miradas de decepción de mis padres, los susurros de mis tíos y tías, el silencio incómodo que caía sobre la habitación cada vez que entraba, todo me recordaba constantemente mi pecado. 6 meses después, cuando el escándalo parecía haber amainado un poco, recibí una carta. Mi corazón dio un vuelco cuando reconocí la letra de Alejandro. Con manos temblorosas, abrí el sobre. La carta era breve, pero cada palabra estaba cargada de emoción. Me citaba en nuestro viejo lugar de encuentro, el café del centro. Decía que necesitábamos hablar, que había tomado una decisión. Durante días debatí si debía ir o no. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? ¿Valía la pena arriesgarlo todo de nuevo? Pero el deseo de verlo, de escuchar su voz una vez más, era más fuerte que cualquier miedo. El día de la cita, me vestí con cuidado, eligiendo un vestido que sabía que le gustaba. Mientras caminaba hacia el café, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Alejandro ya estaba allí cuando llegué, tan guapo como siempre, pero con una expresión seria que nunca antes había visto. Se levantó cuando me vio entrar y, por un momento, nos quedamos allí mirándonos, absorbiendo la presencia del otro después de tanto tiempo separados. Lucía, dijo finalmente, tomando mis manos entre las suyas. Su toque envió escalofríos por todo mi cuerpo. Estos meses han sido un infierno sin ti, pero también me han dado tiempo para pensar. Lo que hicimos, lo que sentimos, no puede ser, el costo es demasiado alto. Sentí como mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Cada palabra era como un puñal. ¿Estás terminando conmigo? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Estoy eligiendo a nuestra familia, respondió con lágrimas en los ojos. Te amo, Lucía, y por eso tengo que dejarte ir. Nuestro amor, por hermoso que sea, está destruyendo a las personas que más queremos. Quería gritar, suplicarle que no me dejara, pero una parte de mí sabía que tenía razón. El precio que estábamos pagando, y que estábamos haciendo pagar a nuestra familia, era demasiado alto. Salí de ese café sintiendo que una parte de mí había muerto. Los meses siguientes fueron un borrón de dolor y autodescubrimiento. Lloré más de lo que creía posible, pero poco a poco comencé a reconstruir mi vida y mis relaciones familiares. Empecé terapia, me enfoqué en mis estudios y en reconstruir la confianza con mis padres y mi hermana. Fue un camino difícil, pero necesario. Un año después, en mi cumpleaños 19, me encontré nuevamente rodeada de mi familia. Alejandro estaba allí. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. En sus ojos vi el mismo dolor que sentía yo, pero también algo más, aceptación. En ese momento, mientras soplaba las velas, mi deseo fue simple, paz. Esa noche comprendí que el amor verdadero a veces significa dejar ir. Nuestro breve romance me enseñó que la pasión puede ser intensa, pero el amor familiar es eterno, y aunque una parte de mí siempre añorará lo que pudo ser, sé que tomamos la decisión correcta. Así que, queridos oyentes, si alguna vez se encuentran enamorados de alguien prohibido, recuerden, a veces, el mayor acto de amor es saber cuándo decir adiós. Y hablando de adiós, no olviden darle like a este video, suscribirse al canal y dejar un comentario. Prometo que la próxima historia no involucrará dramas familiares, o tal vez sí.